Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Quiero animarles a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés para continuar nuestra serie. En el libro de Eclesiastés vamos a continuar nuestra serie que se llama Cuando la vida no funciona. Cuando la vida no funciona. Y cuando la vida no funciona tampoco esto. Ok, ya está. Muchas gracias. Cuando la vida no funciona, el Evangelio en el libro de Eclesiastés, estamos en el mensaje número 7 y se llama Eternidad en cada corazón. Eternidad en cada corazón. El nombre de este mensaje está basado en Eclesiastés 3:11 que dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés capítulo 3 versículos del 1 al 15. Esta es la palabra de Dios y posiblemente el pasaje más conocido en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Oremos. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas que hay en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos a la verdad de tu evangelio en este pasaje y al creerlo podamos ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Has pensado alguna vez que si cierta circunstancia cambiara en tu vida, serías más feliz? Yo creo que todos lo hemos hecho. Cierta circunstancia cambiara en mi vida, sería más feliz. Entonces, cuando me gradúe de la universidad, voy a ser más feliz. Voy a poder independizarme, voy a poder ganar dinero. Cuando me case, voy a ser más feliz. Cuando tenga hijos, voy a ser más feliz. Cuando me compre una casa,
voy a ser más feliz. Ya no voy a pagar renta. Cuando me jubile, voy a ser más feliz. Ya no voy a trabajar. Pensamos que si cierta circunstancia cambiara en nuestra vida, vamos a ser verdaderamente felices. Pero ¿qué pasa? Gradúas y entonces ponte a chambear. Y entonces paga impuestos. Y entonces a lo mejor no consigues trabajo. O entonces a lo mejor alguien gana el ascenso que tú verdaderamente mereces, pero se lo ganó por palancas. Cuando te casas, te das cuenta tarde o temprano con quién te casaste. Te casaste con un pecador. Pero ese pecador se casó contigo, que también eres un pecador o una pecadora. Cuando tienes hijos, tienes una preocupación para toda la vida. Cuando te compras una casa, no sabes que el vecino de al lado le encanta poner la música todo lo que da los fines de semana cuando quieres descansar. Tienes que pagar predial, tienes que empezar a arreglar. Y cuando te jubilas, tu jubilación no alcanza para que vivas como antes vivías. ¿Te das cuenta? De repente pensamos en algunas situaciones de nuestra vida que pensamos que nos van a hacer felices en ciertas temporadas de nuestra vida, estaciones de nuestra vida, y pensamos que esto nos va a hacer feliz y no vemos el otro lado en la misma estación de vida. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cómo podemos vivir con esperanza en cada temporada de la vida? ¿Cómo podemos vivir con esperanza en cada temporada de la vida? De esto está hablando ahora el autor optimista Salomón en el libro de Eclesiastés. Ya habló acerca de la sabiduría, ya habló acerca del placer, habló acerca del trabajo. Y ahora va a hablar acerca de los tiempos. Ahora va a hablar acerca de los tiempos. ¿Cómo podemos vivir con esperanza en cada temporada de la vida? Número 1, tenemos que ser muy conscientes y bien empáticos, porque todos nosotros enfrentamos una lucha diaria en este mundo caído, bajo el sol, en las diferentes temporadas, tiempos que Dios nos permite vivir aquí. Pero por el otro lado, hemos estado hablando que cuando levantamos nuestros ojos y no estamos desde la perspectiva bajo el sol, sino por encima del sol, cantamos, el segundo canto de adoración en nuestro orden de culto fue por encima del sol, y espero que inmediatamente hayas dicho, oye, esto tiene que ver con Eclesiastés, ¿sí? Pero cuando levantamos nuestros ojos por encima del sol, es que podemos tener una verdadera esperanza. Antes de meternos en estas dos verdades que surgen de este texto, tenemos que decir algunas cosas. En primer lugar, que este pasaje nos da una profunda reflexión entre la soberanía de Dios y los tiempos que vivimos, las situaciones que vivimos, las temporadas que vivimos en este mundo caído. Y si te diste cuenta, estuvimos repitiendo y repitiendo la palabra tiempo, tiempo, tiempo. De hecho, se repite 29 veces en los primeros versículos del 1 al 8 y después se repite una vez más en el versículo 11. Este pasaje lo podemos dividir de dos maneras. Versículos 2 al 8 es un poema que tiene que ver nuevamente con las temporadas que vivimos. Ahí está la palabra tiempo, pero no es simplemente cualquier clase de temporada.
La palabra tiempo en el original es la palabra et, y no simplemente significa tiempo. En este contexto significa una temporada de tu vida determinada divinamente. Una temporada de tu vida determinada no por la casualidad, sino por Dios. Por eso lo vuelvo a decir. Este pasaje nos ofrece una profunda reflexión entre la soberanía de Dios y precisamente estas temporadas, estos tiempos en tu vida. Versículos del 1 hasta el 8. Pero después, versículos del 9 al 15, Salomón nos ofrece algunas observaciones con respecto a esta verdad, que nuestros tiempos han sido diseñados divinamente. Y entonces él dice que todo, absolutamente todo el tiempo ha sido establecido por Dios y que todo esto forma parte de su providencia eterna, versículo 14, y por lo tanto su providencia inmutable, versículo 14, e inescrutable. Inmutable es que no cambia. E inescrutable es que a veces nos vamos a decir, ¿qué está pasando? Y esto lo dice Salomón al final del versículo 11. Entonces, lo que encontramos aquí es que la vida está formada por temporadas determinadas por Dios. ¿Para qué? Para que podamos reverenciarle. Es lo que dice el versículo 14, vamos a llegar a él. Pero la vida está formada por temporadas determinadas. Dios es soberano y el propósito es que al final tú digas, ¡wow! ¡Qué increíble! Y puedas doblar rodilla ante el Dios soberano, santo y que te ama y que en Cristo ha manifestado su gloria. Es muy interesante, hablando acerca de estas temporadas determinadas divinamente, como en el Salmo 139, el rey David escribe hablando acerca de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Y cuando él piensa con respecto a su nacimiento, o antes de su nacimiento, a la gestación de su vida, él dice, versículos 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y más adelante David dice, Señor, te alabo, estos pensamientos, estas verdades son increíbles. Tú tienes el control de mi vida, tú lo escribiste, mis tiempos. Y por el otro lado, muchos años después, el apóstol Pablo, predicando un tremendo mensaje en la ciudad de Atenas, él dice lo siguiente a una multitud que no conocía a Dios. Y él dice en Hechos capítulo 17, Hechos 17, el versículo 26 dice, de un solo hombre, de Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos. Dios soberano, Dios en control absolutamente de todo, Dios presente en cada circunstancia y detalle de mi vida. Eso es lo que está hablando Salomón aquí. Y inmediatamente estoy seguro que algunos de ustedes van a pensar, ok, si Dios es soberano y Él tiene determinados los días de mi vida, los cuales fueron escritos antes de que yo naciera, y Él tiene determinado todos los tiempos de todas las naciones, entonces soy un títere, entonces soy un robot en las manos de Dios. Entonces, ¿qué? Una de las cosas que hemos estado hablando en diferentes mensajes es que la soberanía de Dios
no borra nuestra responsabilidad, sino todo lo contrario. No somos robots en las manos de Dios, y siempre lo decimos, que la soberanía de Dios corre de manera paralela con nuestra responsabilidad. Dios te va a hacer responsable de todas las decisiones que tú tomes, sean buenas o sean malas, y nunca vas a poder decirle a Dios: es que tú así lo decidiste, es que tú ya lo habías hecho, por lo tanto yo no tenía ninguna opción. No va por ahí. La soberanía de Dios subraya, anima a que podamos vivir de manera sabia, de acuerdo a los planes que Dios nos ha revelado, de acuerdo a su voluntad que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahora, por otro lado, es muy importante de entender que este pasaje no es un llamado a discernir el momento exacto de actuar. Hay un momento para construir. Señor, ayúdame a saber cuándo tengo que construir. Hay un momento para destruir. Ayúdame. No se trata de eso. Como acabo de decir, se trata de una declaración poética y poderosa de la soberanía de Dios actuando en nuestros tiempos que Él ha determinado. Y esto es difícil cuando estamos en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos que no entendemos. Acabo de mencionar dos pasajes, uno escrito por David y otro escrito por el apóstol Pablo. Y los dos pasaron por temporadas muy difíciles de sufrimiento. Y a veces no somos, ¿cómo lo puedo decir? A veces no somos muy buenos para poder procesar nuestras temporadas de sufrimiento. Y yo creo que es bastante normal. No somos muy buenos para procesar lo que Dios está haciendo en nuestras temporadas de sufrimiento. En 1981 fue publicado un libro por un rabino llamado Harold Kushner. Y el nombre del libro es Cuando cosas malas le pasan a gente buena. Y fue un éxito de ventas. Cuando cosas malas le pasan a gente buena. Harold Kushner, un rabino. ¿Por qué escribió ese libro? Lo escribió desde la perspectiva de su experiencia de sufrimiento al ver que su hijo murió de leucemia. Y entonces este rabino se tenía que enfrentar a qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué permitió que mi hijo se enfermara de leucemia, muriera de leucemia y todo el sufrimiento que hemos experimentado? Y él llegó solamente a dos opciones. Y la primera opción es: Dios es amor, pero Él no tiene el control. Él no es soberano. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y la otra opción es, en su pensamiento, es: Dios no es amor. Tiene el control, pero no nos ama, porque si nos amara no hubiera permitido esto. Y posiblemente a ti se te ha ocurrido también, o has pensado en esas dos opciones. Dios es amor, pero no tiene el control. Dios tiene el control, pero no es amor. Y sabes, el libro de Eclesiastés no nos permite llegar a esas conclusiones. Por más difícil que sea Eclesiastés y todo el resto de las escrituras, no nos permiten llegar a esas conclusiones. Por lo tanto, retomemos la pregunta del mensaje. ¿Cómo podemos tener esperanza en medio de las temporadas, de los tiempos que Dios ha establecido para nosotros y que de repente decimos: no entiendo? ¿Cómo podemos tener esperanza? Dos cosas mencioné. Número uno, hablemos entonces acerca de la lucha como una realidad para todos nosotros. Salomón no es ingenuo
con respecto a su punto de vista de la vida. Ya lo hemos visto. Y él habla acerca que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Y posiblemente cuando estuvimos leyendo los versículos 2 al 8, 14 pares de cosas completamente opuestas, nacer y morir, 14 pares. Posiblemente algunos de ustedes dijeron, sí, yo estoy ahí. Yo estoy pasando por esta temporada. Y en este lugar, en estos momentos, posiblemente esté sentado a tu lado una persona que está disfrutando, que Dios le dio la bendición de tener un hijo y lo vemos y es precioso. Varios niños han nacido aquí en este año, el año pasado. Pero al mismo tiempo hemos estado orando y orando y orando por Angélica Arellano. Esta semana tuvo su primera terapia de quimio. Y hablando esta mañana con Eric, me decía cómo se está sintiendo su mamá, lo débil que está y no la ha pasado bien. Posiblemente aquí esté sentado alguien que le dieron un ascenso y la semana pasada estaba hablando con alguien que precisamente me decía acerca de esta bendición de un ascenso en su trabajo, nuevas responsabilidades. Pero también hay personas aquí que han perdido su empleo, que están buscando trabajo. La palabra de Dios no cambia. Si yo dijera en estos momentos, Romanos capítulo 8, versículo 39, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, una persona que está pasando por una temporada feliz en su vida, un ascenso en su trabajo, va a decir con alegría, sí. Pero una persona que está pasando por una temporada de sufrimiento y de tristeza, ha perdido a un familiar, a un ser amado, puede decir sí, pero no a lo mejor con esa intensidad. Un pastor decía que después de que él predicó un sermón y se fue a la parte de atrás a saludar y despedir a la gente, que alguien se le acercó y le dijo, pastor, el sermón que acaba de predicar ha cambiado completamente mi vida, gracias. Fue una bendición escucharlo. Y que después, un momento después, otra persona se le acercó y le dijo, pastor, lo que usted dijo ha sido muy duro de escucharlo. Ha sido muy duro. ¿Predicó 2 sermones? No predicó 2 sermones, predicó el mismo sermón. Simplemente la experiencia de las personas por la temporada por la cual están viviendo les hizo reaccionar al mismo sermón de una manera completamente diferente. Así que tenemos aquí en la iglesia personas en diferentes estaciones de su vida. Y debemos de ser bastante conscientes de ello. No sabes la lucha que la persona que está a tu lado está experimentando. Y por lo tanto tenemos que convertirnos o crecer en una comunidad que acepta las dos cosas. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, alégrense con los que se alegran. Y al mismo tiempo dice, lloren con los que lloran. Debemos de crecer en ser una comunidad así. Pero, nuevamente, no sabemos la batalla que está librando la persona que está a tu lado, porque no sabemos la temporada, el tiempo que Dios ha determinado ahora. Después de que Salomón escribe este poema, en el versículo 9, él dice, ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Y él está repitiendo la pregunta
con la cual empezamos esta serie de mensajes en el libro de Eclesiastés, él está repitiendo 1:3 de Eclesiastés. Y es como si después de este bello poema que nos pone a reflexionar sobre las temporadas, sobre las estaciones de nuestra vida, sobre el tiempo que estamos viviendo, es como Salomón dijera, ¿y qué? ¿Y para qué sirve eso? ¿Y para qué sirve eso? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Si Dios es soberano y Él determina todas las cosas, eso no echa afuera mi responsabilidad, pero Él determina todos los tiempos de acuerdo a lo que dice aquí, entonces esto es difícil de entenderlo, es difícil de procesarlo. Y especialmente cuando estamos pasando una temporada difícil en nuestra vida. Nos parece injusto. Hay personas nuevamente que han sufrido mucho y que las temporadas felices de su vida son escasas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? O le decimos a Dios, eres injusto, Señor, por el sufrimiento que estoy experimentando. Y quisiéramos pasar a una temporada o una estación de nuestra vida de felicidad y de paz. Pero déjame decirte algo. El problema no es simplemente el sufrimiento. Porque Salomón nos acaba de decir que la sabiduría, el placer, las riquezas, el trabajo no pueden llenar el vacío de su vida. Si cuando estamos pasando por un tiempo de sufrimiento levantamos nuestros ojos y le preguntamos a Dios, ¿qué haces? De alguna manera, cuando pasamos por temporadas de felicidad, de paz, también vamos a hacer esa pregunta, porque tampoco eso satisface nuestra vida. Algunos están sufriendo y otros parece que están en un barco, en un crucero, disfrutando de la vida. Y quisiéramos estar en el crucero, ¿no? Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta, como nos ha explicado Salomón, que ninguna de estas cosas realmente satisfacen nuestro corazón. Creo que todos nosotros sabemos quién es Beyoncé. ¿Estoy bien? ¿Alguien no sabe quién es Beyoncé? Esta artista, cantante que ha ganado de todo. Bueno, antes de convertirse en una solista, ella formaba parte de un trío. ¿Alguien sabe el nombre? Gracias, Destiny's Child. Y junto con Kelly Rowlands y Michelle Williams formaba este trío, Destiny's Child. Cuando Destiny's Child tiene su primer éxito, inmediatamente las llamaron a firmar un contrato millonario. E inmediatamente les armaron una gira no tan solo en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Y Michelle Williams dijo que ante esta situación donde, wow, voy a ser más famosa, voy a ser más rica, mis sueños se van a cumplir, dice, mi primera experiencia ante eso fue la depresión. Fue la depresión. Y posiblemente alguno de nosotros diría, ¿estás loca o qué te pasa? ¿No? Si estás en una temporada de sufrimiento y de repente te enteras que esta persona que está en una temporada en un crucero y de repente está deprimida, tú le dirías, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa en la cabeza? Mírame a mí que estoy sufriendo. ¿Cómo puedes estar deprimida cuando todas las cosas a tu alrededor se han arreglado y tienes la vida arreglada? ¿Cómo puede ser? Querida iglesia, debemos de ser muy empáticos con la persona que está a nuestro lado. No sabemos qué temporada de la vida
está viviendo, pero ya sea sufrimiento o una temporada de alegría, hay una lucha. ¿Por qué? Porque este mundo bajo el sol jamás satisface nuestras necesidades, no importa en qué temporada de la vida estemos. J.K. Chesterton escribió lo siguiente. Él fue un periodista, un escritor, un filósofo británico. Y él escribió lo siguiente, dice: estamos en el mundo equivocado. El falso optimismo, la felicidad moderna, nos cansa porque nos dice que encajamos en este mundo. La verdadera felicidad es que no encajamos. Venimos de otro lugar. Hemos perdido el camino. Ya no estamos en el Edén. Estamos al este del paraíso. Ya no estamos en el Edén. Estamos en el desierto. Hemos perdido el camino. ¿Por qué? Porque este sentimiento, no importa la temporada en la cual estés. ¿Por qué este sentimiento? Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Hay un deseo que no se puede satisfacer aquí. C.S. Lewis lo menciona como el aroma de una flor que todavía no hemos olido. Las buenas noticias de una ciudad que no hemos conocido. Hay algo que nos dice que a pesar de que nuestras situaciones pudieran ser lo mejor de lo mejor, no vamos a estar satisfechos. Y Salomón ya nos habló de esto, capítulo 1 y capítulo 2. Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Así que, querida iglesia, queridos amigos, no sabes quién está sentado a tu lado. No sabes la temporada que está pasando. Y no importa si fuera sufrimiento o fuera de felicidad, todos estamos en una lucha. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿cómo podemos tener una verdadera esperanza en las temporadas, en los tiempos que Dios ha fijado y que de repente decimos: Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos que ver la perspectiva de Dios, el ir por encima del sol. La perspectiva de Dios le da sentido a nuestra historia. Y Salomón dice en Eclesiastés 3:11, la primera parte, él dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando llegamos a la dura realidad de lo que es vivir bajo el sol, solamente hay dos opciones, solamente hay dos caminos. Tiene que haber una respuesta. Y la primera respuesta tiene que ver con vivir bajo una filosofía bajo el sol, o bajo una cosmovisión bajo el sol. Tú y yo, todo ser humano, lo hemos dicho en otras mensajes, que todo mundo tiene su propia cosmovisión, aunque no sepas qué significa la palabra cosmovisión. Pero es la forma en la cual entiendes el mundo y reaccionas al mundo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del mundo al vivir bajo el sol? Tim Keller, de una manera muy resumida, y yo todavía lo voy a resumir muchísimo más. ¿Cuáles son estas filosofías para tratar de enfrentarnos a la dura realidad de vivir en este mundo caído? Que el sufrimiento es sufrimiento y cuando hay felicidad todavía debe de haber algo más. ¿Cuáles serían algunas
respuestas. Y lo voy a decir de una manera muy resumida, por favor, de una manera bastante resumida. La filosofía del mundo ante esta realidad, ante esta lucha. En primer lugar, tenemos una filosofía oriental, donde dice que el sufrimiento es una ilusión. Y un conferencista que se llamó Ravi Zacharias, él platicaba de su experiencia de llegar a un país en Asia donde conoció a una mujer occidental que estaba creciendo en su entendimiento del budismo y llegando nuevamente a tener ciertos títulos o posiciones dentro del budismo. Y pensando entonces que en el budismo se trata de que el sufrimiento es una ilusión, Ravi Zacharias le pregunta a esta mujer: oye, ¿estás aquí? ¿Y qué pasó con tu familia que dejaste en los Estados Unidos? Y dice que inmediatamente esta mujer se puso triste y una lágrima fue corriendo por su cara. Este sufrimiento que es ilusión, no es ilusión. Es una realidad. No lo puedes evadir. Hay una filosofía de estoicismo que ante el dolor sopórtalo, sé fuerte, no pasa nada. Bueno, no pasa, no, sí pasa, pero mantente firme, mantente fuerte. La filosofía del dualismo decide de qué lado quieres estar. Y en la experiencia del rabino Harold Kushner es Dios de amor que no es soberano o un Dios soberano que no es amor. Prefiero entonces al Dios de amor que no es soberano, que si existiera, si esa fuera una opción, ¿por qué vas a ir con alguien que no tiene el control? ¿De qué servirían que fueras delante de Dios a decirle: Señor, por favor, ten misericordia? ¿Por qué si Él no tiene el control? Una filosofía hablamos un poquito del existencialismo, donde tú creas tu propio significado. Tristemente, si cada uno de nosotros crea su propio significado, no habría ninguna diferencia entre la Madre Teresa de Calcuta y Adolfo Hitler. No habría ninguna diferencia. Una filosofía del hedonismo, vivir para el placer, el cual no lo vas a tener todo el tiempo y el cual al final, como dice Salomón, te deja vacío. Una filosofía del moralismo, en el cual el problema está allá afuera. Tú no eres el problema está allá afuera. Échale la culpa a otros. Muy parecido es una filosofía política partidista. Y esto lo vemos todos los días en la mañanera, que gracias a Dios existe Felipe Calderón y le podemos echar toda la culpa a él y le podemos echar toda la culpa a los Estados Unidos. Entonces le echamos la culpa al otro, ¿sí? O una filosofía masoquista donde asumes tu papel de víctima, pero te sientes superior moralmente a aquellos que no están sufriendo, que no han sufrido como tú. Al final, toda filosofía bajo el sol termina exigiendo una de dos cosas: apagar tu corazón o negar la realidad. Al final no funciona. Al final no funciona. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Y es la perspectiva de Dios. Es la perspectiva divina. Salomón dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios hace permanece para siempre. Por lo tanto, Dios hace que todo sea hermoso a su tiempo, incluso el dolor, la tristeza y la injusticia en un mundo caído. Dios hace que todo sea hermoso a su tiempo, incluso el dolor, la tristeza y la injusticia. Posiblemente uno de los mayores ejemplos de esto sea la vida de José. Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50, primer libro de la Biblia.
¿qué pasa con José? Es el hijo favorito de su padre Jacob. Su favorito. Tiene 11 hermanos, 10 hermanos. No, ya 11 en ese tiempo. Y 10 de ellos están celosos de él. Así que un día lo secuestran. Estoy haciendo un resumen, ¿ok? Básicamente lo secuestraron. Estaban pensando en matarlo, pero dijeron, mejor saquemos provecho de esto y lo vamos a vender. Y lo vendieron como esclavo. Y llegó a Egipto, donde trabaja como un sirviente, donde empieza a prosperar y parece que la temporada de su vida de sufrimiento se va a acabar, y donde es acusado de seducir a una mujer que en realidad lo estaba seduciendo a él. Y entonces es echado a la prisión. Y ahí está José a los 17 años y después estuvo 13 años en prisión. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está tratando a José de esa manera? ¿Conocen la historia? Hay una tremenda hambruna en toda esa parte del mundo. Y los hermanos de José van a Egipto a buscar comida. Pero no saben que Dios en su soberanía, en su providencia, saca a José de prisión para interpretar los sueños de Faraón. Y al interpretarlos, entonces José se convierte en el segundo después de Faraón, quien está administrando toda la riqueza de Egipto para hacerle frente a una hambruna que todavía no ha llegado. Llega la hambruna, los hermanos van, no saben quién es José, José los reconoce de inmediato. Y en Génesis capítulo 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos, los hermanos piensan que José se va a vengar. Es el tiempo de la venganza. Uno de los versículos más preciosos de las Escrituras es Génesis capítulo 50, versículo 20. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José todavía tienen miedo, aún a pesar de que José les ha mostrado gracia, les ha ayudado, pero inventan una mentira de que, oye, mi papá nos dijo que cuando antes de morir nos dijo que por favor nos perdonaras, porque fuimos muy malos contigo. Y vean por favor Génesis capítulo 50, el versículo 20. José dice lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Él no disminuye la maldad, él no disminuye el pecado de sus hermanos. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Desde la perspectiva de José, viendo simplemente una pequeña parte de su historia, durante 13 años, sufrimiento. Dios se ha olvidado de mí, mi padre se ha olvidado de mí, mis hermanos se han olvidado de mí. ¿Qué va a pasar con mi vida? Pero Dios, que ve el final desde el principio, es otra cosa. Y Dios nuevamente utiliza a José para mantener con vida a la familia del pacto, por medio de la cual va a venir el Mesías. Lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios transformó ese mal en bien. Dios transformó ese mal en bien. La pequeña historia que José veía, él no podía ver el resto de la historia. Y así somos nosotros también. Tenemos que ver lo que dice Eclesiastés 3:14. Dice, sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Si la historia de José
termina diciendo: lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo transformó en bien. La vida de Jesús es todavía muchísimo mayor. Porque a través de la maldad más grande que ha cometido esta humanidad contra el ser humano más bueno y justo y correcto que ha existido, Jesús llevándola a la cruz, es la razón por la cual tú y yo el día de hoy podemos ser reconciliados con Dios, nuestros pecados perdonados y empezar a ver la vida desde más allá del sol, por encima del sol, por encima del sol. En la cruz, Cristo experimentó la temporada más oscura de toda la historia humana, para que nosotros pudiéramos participar de la temporada eterna de la resurrección. Dios bajó a este mundo caído. Jesucristo vivió bajo el sol. Jesucristo experimentó estos tiempos de los cuales habla Eclesiastés. Jesucristo experimentó el tiempo de llorar. Jesucristo experimentó el tiempo de sufrimiento. Jesucristo experimentó el tiempo de abandono. Jesucristo experimentó el tiempo de la muerte para que ahora tú y yo pudiéramos participar de la temporada eterna de la resurrección. No te desanimes cuando en el tiempo que estás viviendo, y si es de sufrimiento, digas: Señor, no entiendo. Tú no puedes ver toda la historia. Dios sí. Y Dios se ha comprometido contigo a llevarte al último capítulo que ya ha sido escrito. Y lo encontramos nuevamente en el libro de Apocalipsis. No hay incertidumbre. Sabemos cómo termina el último capítulo de la Biblia. Y si tú estás en Cristo, entonces el sufrimiento va a pasar y vamos a experimentar una felicidad, una paz, un significado eterno y bueno, porque estaremos con nuestro Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La muerte no es el capítulo final. La muerte no es el capítulo final. Por eso es que Pablo puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y por eso es que Pablo dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano en la Alemania nazi, quien se opone contra Hitler, quien participa en el complot contra Hitler en 1944, quien es descubierto y llevado entonces a abuso y sentenciado como un traidor a la patria. Y desde ahí, unos días antes de su muerte, él escribe lo siguiente: la muerte de un cristiano, escucha, es un festival supremo en el camino hacia la libertad. La muerte de un cristiano es un festival supremo en el camino hacia la libertad, porque Cristo venció al enemigo más grande del ser humano, al pecado, a la muerte, al diablo. Y entonces la muerte ahora para nosotros nos prepara para entrar a la presencia de Dios. Y como dijimos hace algunas semanas, a la dicha que encontramos a Cristo, en Cristo, quien está sentado a la derecha del Padre. Dicha a tu diestra para siempre, dice el Salmo 16. ¿Qué temporada estás viviendo en tu vida en estos momentos? Y sabiendo que Dios ya escribió el último capítulo, y es un buen capítulo.
Es un capítulo buenísimo. Como el último capítulo que ya ha sido escrito por Dios y que es buenísimo, puede afectar lo que estás experimentando el día de hoy. Cristo experimentó las temporadas que tú y yo experimentamos para llevarnos a la gran temporada, al gran tiempo de estar con nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias porque tu palabra, Señor, nos guía a la verdad de que no tan solo tú has diseñado los tiempos de nuestra vida, sino que Jesucristo entró y experimentó y vivió la vida que nosotros podíamos vivir y sufrió la muerte que nosotros merecíamos para darnos la seguridad de que mientras vivamos, Señor, en este mundo caído, lo podamos vivir desde la perspectiva eterna por encima del sol. Y de que cuando en tu soberanía, Señor, tú nos llames a tu presencia, podamos disfrutar, Señor, de tu presencia, podamos ver a Cristo nuestro Salvador y podamos vivir en este mundo renovado, en este mundo nuevo y los cielos nuevos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No importando nuestra temporada de vida, si es de sufrimiento, danos esperanza. Si es de alegría, ayúdanos a disfrutar eso como un regalo tuyo y no hacer de ese regalo los ídolos de nuestro corazón, sino que nos lleve a adorarte a ti, que eres el dador de esos regalos. Sosténnos, Señor, en este tiempo. En el precioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.